Si estás aquí en YouTube, lo más probable es que conozcas a Jimmy McGill. Y también a Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. El tipo no necesita introducción, es un genio de YouTube. Sus videos son muy buenos y no los puedes dejar de mirar porque están hechos para eso. Intenta quitar un video de MrBeast luego de 1 minuto. MrBeast hace de todo. Regala plata, dona plata, hace concursos por plata. Es como el Don Francisco pero de YouTube. Hoy no vengo a criticar a MrBeast, porque la verdad no tengo nada en contra suya. A mí me gusta mucho lo que hace, y me atrevería a decir que es una buena fuente de inspiración para todos, en cierto sentido. Les quiero hablar sobre la MrBeastificación. Sí, es algo que existe. ¿Qué cosa es? Se estarán preguntando. Es fácil. Toma cualquier cosa. ¿Una manzana? Ok, MrBeastifiquemos esa manzana. O un auto, ¿qué pasaría si MrBeastificamos un auto? ¿O qué tal si MrBeastificamos al presidente de la república? Sí, yo también quería dormir tranquilo esta noche. MrBeastificar es tomar elementos del canal de MrBeast, como el estilo de miniaturas, las tipografías, las técnicas de retención de audiencia, y aplicarlos a videos de internet. No a objetos de la vida real. Eso me lo inventé yo. Copiarle a MrBeast, en palabras simples. Pero el caso de la MrBeastificación pareciera ser más complejo que solo copiar. Es como copiar por copiar. Porque así se hace y porque así funciona. Aquí les dejo una guía práctica y sencilla para identificar la MrBeastificación en videos de internet. ¿Acaso viste una miniatura de alguien que no conoces, con una cara desproporcionada y con los colores muy saturados? MrBeastificado. ¿Acaso cuando entraste al video te empezaron a explicar de qué se trata como si tuvieras 5 años y con un tono muy desesperado y casi gritando? MrBeastificado. O quizás durante el video te diste cuenta que no lo puedes dejar de mirar por la cantidad de cortes que tiene. 15.000 cortes cada 3 segundos. MrBeastificado. ¿O qué hay de los subtítulos? ¿El video que estás viendo tiene una cantidad excesiva de subtítulos? Subtítulos grandes y animados, así como que el texto es un jumpscare y aparece y se mueve y junto con el personaje y el texto rebota. MrBeastificado. El otro día escuché una anécdota muy interesante que explica un poco a lo que me refiero con la MrBeastificación. Imagina un profesor que hace una prueba a sus alumnos. Una prueba de desarrollo donde los estudiantes deben escribir lo que les salga de su cabeza. La prueba va súper bien, va en 15 minutos y todo normal. Pero a un par de estudiantes que no les va tan bien en esa asignatura, no se les ocurrió nada mejor que copiar exactamente, letra por letra, la respuesta del compañero más inteligente. Después entregaron la prueba y... ¿adivinen qué? Les fue bien igual, y se casaron, y tuvieron 7 hijos, para fundar una empresa llamada Facebook, que después se metería en problemas por filtrar información personal, y llega Vladimir Putin. Al final el profe los cachó porque era obvio. Es que, ¿quién no se daría cuenta que una respuesta está copiada si está escrita exactamente igual a la original? A ver, yo aquí nunca les voy a mentir. Yo también he copiado. Y todos quienes están aquí han copiado alguna vez en su vida. Algún trabajo, alguna prueba, algún peinado o cualquier otra cosa. Y no me digan que está mal. Está bien copiar. Pero copiar lo bueno y ponerle de tu cosecha. Tomar inspiración, le dicen por ahí. Y siguiendo esta misma idea, cada vez es más difícil ser completamente original. En casi todo ámbito. Mis videos, por ejemplo, tienen muchos elementos de otros videos. Mi humor es seco y cringe como el de Michael Scott. Pero la diferencia es que a mí me gusta dejar los chistes a medio. Incluso este formato de videos cortos hablando de cualquier cosa podría ser perfectamente una copia de Hola, soy Germán. Hasta mi personaje pareciera ser una copia del sin cara del viaje de Chihiro. Pero ahí está la magia, supongo. Tomar el contenido de otros, modificarlo y hacerlo propio. Y sin miedos, porque la originalidad pareciera ser más un mito que una realidad.